empecé con los anarquistas, con los cuales yo siempre he mantenido afinidad, porque yo soy un temperamento anárquico, ¿no? Cuando uno dice anarquistas, piensa enseguida en una persona que pone bombas. No, hay anarquistas que son incapaces de matar una mosca. Son pacifistas, los mejores. Yo siempre he mantenido simpatía por ellos. Yo no quiero justicia social sin libertad. Tampoco quiero libertad sin justicia social, porque es una pseudo-libertad. Esta fórmula es muy simple. Puede parecer una utopía, tal vez. Pero cuando los realistas se caracterizan en nuestro tiempo por destruir todo género de realidades, la naturaleza, al hombre, a su conciencia, volvamos a replantear las viejas utopías de los grandes filósofos del siglo pasado, no solamente anarquistas. Creo que esa es la esencia del conocimiento. Si no investigamos, no conocemos nada. Simplemente repetimos lo que ya está hecho. Y uno puede repetir bien o puede repetir mal, pero de todas maneras está repitiendo. Si no investiga, si no se pregunta, si no indaga, si no busca, si no se cuestiona hasta lo que dijo ayer. Ayer dije una cosa y hoy me la cuestiono. Hoy me cuestiono lo que dije ayer. Solamente así es posible avanzar el conocimiento. ¿Y qué hacemos con la vida? Dice, vivirla. Dice, no se me ocurre otra cosa mejor. Claro que no es respuesta, porque lo importante es saber cómo se vive. Esa es la cuestión. Saber cómo vivir la vida. Esa es la cuestión. Yo tengo una duda, ¿cuáles son los 5 acuerdos sobre lo fundamental? Y me dijo, diferenciemos qué es el bien y qué es el mal. Imagínese, hermano, imagínese eso. La historia de la filosofía lleva 11 escuelas del pensamiento en este siglo, diferenciando el bien del mal. Y él quiere un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces no hay nada que hacer, ¿o no? A mí los años me dan, creo que alguna serenidad y también más radicalidad. Yo soy ahora más radical que en otros tiempos. Quizá porque percibo mejor la insanía, la demencia de lo que se puede razonar, si es que eso es razonar, como razonan algunas personas, es que se queda uno estupefacto. Porque lo que se busca es crear conocimiento, es crear saber, es poder conocer más profundamente las cosas de las que estamos hablando, es erradicar los lugares comunes. Estamos ñatos de lugares comunes, de que nos repitan las mismas cosas. Y si no somos capaces siquiera de desmontar esos lugares comunes, de decirle a la gente, pero es que mire, es que usted no ha mirado aquí, es que mire por allí, es que aquí falta entender esto, es que esto por qué está pasando. Y eso no te lo hace una educación formal en los libros, en la cátedra del profesor. Eso no se logra ahí, eso lo logra el estudiante. Con ayuda, con apoyo, pero lo logra el estudiante. En la historia que estudiamos, cuando aparece Colón, descubre América y ahí estudiamos a los indígenas. Estudiamos una historia que nos ignora y nos anula y le enseñamos desde la primaria hasta el postdoctorado en las universidades. Reforma educativa significaría hacer una visión de la historia muy distinta. Les voy a dar un ejemplo. ¿De dónde vienen las culturas americanas? Por lo menos en las universidades públicas a nadie que yo sepa destituyen por las ideas que sustenta en la cátedra. Pero esa libertad está amenazada es por el terror. A los periodistas les toca huir, los matan. A los profesores también les toca huir, los amenazan, los matan. Claro, cuando hay una dictadura, pues parece que el enemigo está claro, ¿no? Y entonces, pues la escuela era tan represora y tan terrible que un montón de gente se levantó en contra de esa escuela y los primeros años fueron muy importantes, ¿no? El problema es que luego, bueno, pues que viene la democracia y la democracia parece que significa la panacea de todos los males y hemos llegado a lo mejor. Y la escuela que ahora nos ofrecen, pues ya tenemos libertad de expresión y podemos hacer cosas. Entonces ahí hay un engaño, en el cual entra la gente progresivamente abandonando principios ideológicos de base y transformándose en lo que es más fácil, que es el cambiar los métodos, el cambiar las formas y poco a poco adaptándose a lo que se le demanda desde la estructura estatal y de la estructura social. El gran
el lector se ha convertido en el medio de comunicación. Su capacidad de influencia en toma de decisiones, su capacidad en decidir el rumbo del país hacia un lado en otro, incluso en marcar los ritmos de la transición, le ha dado a los medios de comunicación un poder sobre el que no ha reflexionado. Finalmente, los medios de comunicación no solo deciden qué actor se convierte en político, sino también qué lugar ocupa ese actor político. ¿Y qué político se convierte en cómico? Por ejemplo, también. Y al revés, qué cómico se convierte en político y llega presidente. Porque me parece que el mundo no merece, esta historia no merece ser repetida. Esta historia, no la historia colombiana, que influye mucho en mí, obviamente, sino la historia mundial. La etapa por la que atraviesa el mundo es una etapa de mucha violencia. La educación está fundamentada en la represión. La represión es el único mecanismo que ha encontrado el hombre para entender su formación. Y no me parece justo. Además, el mundo no ha encontrado la explicación fundamental de qué hace aquí. El hombre, el ser humano no ha encontrado la explicación de qué hace aquí. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. No tengo vocación de héroe. Tengo sí una especie de fuego adentro. Me retó en la injusticia social, la diferencia de clase. Creo que el hombre es un animal gregario que vivió el 90% de su historia arriba del planeta, en familias, en grupos familiares. Es un mono raro que no puede vivir solo, necesita de los demás. Y ese es su disco duro es social. Por eso tiene razón Aristóteles, el hombre es un animal político, y lo es porque no es un felino, necesita de la sociedad, se dé cuenta o no se dé cuenta. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. En el sentido de que el educador es también un artista. Él rehace el mundo. Él redibuja el mundo. Repinta el mundo. Recanta el mundo. Redanza el mundo. La mayoría de las facultades de ciencia política estudian la política desde arriba, desde las instituciones, desde el Estado, desde la ley. Para nosotros es muy importante eso, pero también se trataba de mirar la política desde abajo, desde los ciudadanos, desde los sujetos sociales, desde sus demandas, desde su invisibilización. Entonces, pienso que todavía esa idea de hacer ciencia política de abajo hacia arriba y no tanto de la institución hacia la sociedad tiene validez. Isto me dice nuevamente que hay que partir, hay que saber partir del nivel donde el educando está, o los educandos están. Este es un nivel cultural, ideológico y político. Y por eso que el educador tiene que ser sensible, el educador tiene que ser esteta, tiene que tener gusto. La educación es una obra de arte. El educador tiene que ser ético, tiene que respetar los límites de la persona. Yo no puedo entrar en ti y respetarte. Yo tengo que respetar tus sueños, de respetar tus miedos. Pero eu devo também tocar em tus medos, como el psicoterapeuta hace a veces, el psicanalista. De hacer visible lo invisible, de
es desentrañar los problemas sociales en su lugar y no visto a través del ¿cómo se llama?, del anteojo de las instituciones, porque si usted lo mira solamente desde ahí no ve sino una parte. La otra cuestión, por ejemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. Y fue exactamente a partir de ahí que yo hice la crítica a lo que yo llamé de educación bancaria. Porque hay que ser diferente entre lo que es ser un vago y un vagabundo. Hay diferencias ontológicas y filosóficas. Leen mucho. Por lo general estudian carreras bastante inútiles como sociología, antropología, esas cosas que en realidad no sirven para nada, en vez de estudiar carreras exactas, ciencias exactas como la teología, por ejemplo, ¿no? Y entonces es cuando ya es de esas cosas que, bueno, estás actuando de forma anarquista, pero tú no sabes todavía que tu línea de funcionamiento, de pensamiento coincide. Es cuando se manifiesta el proyecto, es cuando se dice que es una educación libertaria. En lo posible no usan corbata. Son más bien inclinados a la duda metódica y pierden el tiempo entre la lectura, una que otra rumba y el pensar que hacen aquí, ¿no? Un anarquista es un hombre que se resiste a aceptar el poder material de un hombre sobre los demás. Es decir, acepta la autoridad moral, pero la presión de unos hombres sobre otros la rechaza. Y para mí sería el mejor sistema, supuesto que, y el supuesto ese no se da, que todos estuviésemos educados para el anarquismo. Es decir, si en la mentalidad de todos se internaliza el respeto a los demás, el respeto a los derechos ajenos, no haría falta que nos mandaran. Todos obedeceríamos a esa internalización del deber y de la fraternidad humana. Pero claro, como no ocurre así, pues no se puede realizar. Pero el anarquismo es mucho más hermoso que otras cosas. Bueno, nosotros planteamos desde hace muchísimos años que la creatividad es un instrumento de lucha y que el cambio social supone un hecho creativo en tanto en cuanto lo que tú has cambiado son las relaciones sociales. Eres capaz de reinaugurar, de refundar las relaciones sociales, ¿sí? En ese sentido, nosotras planteamos que la creatividad es universal, es fundamental para la lucha, por eso nosotras, por ejemplo, somos una guerrilla urbana no violenta, que trabajamos, que enfrentamos la lucha social desde la creatividad. Pero esto no tiene nada que ver con la corriente del artivismo, no me identifico en absoluto. Nosotras tenemos una posición tomada respecto de la historia del arte como institución y del arte como institución también, ¿no? Entonces, no es que nosotras recurrimos a maripositas para hablar de libertad, no es eso. No es esa cosa tan simple, ¿no? O sea, cuando nosotras hablamos de creatividad como instrumento de lucha, estamos hablando de la construcción de lenguajes propios. Estamos hablando de la capacidad de desordenar desde el punto de vista del orden simbólico, porque no solo hay un orden fáctico, material, que tú lo puedes tocar, pero también hay un orden simbólico que determina las relaciones sociales. Nosotros estamos marcando el mundo que camina hacia el reconocimiento de la diferencia, y él está caminando al mundo que va a hegemonizar y homogenizar no solo el país, sino el mundo entero. Se trata que el concepto de igualdad sea referente al estatuto de mercado. Somos iguales en tanto que tenemos poder adquisitivo, y nosotros estamos marcando la diferencia precisamente en el lado contrario, remarcando la diferencia cultural, la diferencia de la relación con la tierra, de la relación entre las personas, de relación con la historia, de relación con el otro.
La juventud desde los años 60 entró en un conflicto generacional muy agudo. La juventud se convirtió en una fuerza propia, pero no encontraba ninguna manera de expresarse, se vinculó a grupos más o menos dogmáticos de izquierda, hizo agitación estudiantil como pudo. Pero los padres dejaban de ser ideales en todo caso. Y se produjo un fenómeno peligroso, una juventud que no es capaz de investir el futuro. Dicho en otras palabras, una juventud para la cual ser adulto es una tragedia. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Que yo soy de los que creo que cuando todas las ideologías irán siendo ensayadas y todas irán fracasando, quedará como esperanza y como posibilidad de organizar un mundo más justo y mejor que el presente, lo nuestro, impregnando poco a poco a la sociedad y haciendo evolucionar las conciencias, porque esto es otro de los trabajos que ha hecho siempre el anarquismo. Ha sido un movimiento revolucionario, un movimiento de masas que ha recurrido al anarcosindicalismo aceptando la fórmula de Bakunin, pero ha sido sobre todo un movimiento moral, ético, que ha partido de la pedagogía y que ha procurado formar las conciencias de los hombres y prepararles para ser cada día mejores y más aptos para vivir la sociedad que nosotros quisiéramos organizar para ellos. Por eso estoy hoy en contra de cualquier tentativa violenta de imponer ideas. Creo en la pluralidad y creo en la democracia. Se me dice que la democracia es un régimen podrido y putrefacto y corrompido. Pregunto, ¿qué régimen no lo es? En la vida no se puede ser feliz. Eso no lo logra usted nunca, la felicidad. Eso no. Pero una cierta satisfacción sí la tiene. Que ya es pintor que a mí me parezca, no porque me sintiera superior. A mí me gusta es esto, entonces cogí un dibujo de un desnudo. No hagan caso a la crítica, que si fuera por crítica, hasta yo estaba escondida bajo la tierra. Que pinten lo que les provoque, lo que sientan de corazón. Que no pintan por pintar, ni por llenar el papel, sino que lo hagan con amor, como quisiera contagiarles esta maldad mía, que fue maldad. Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía, la esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. A mí me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. Lo imposible cuesta un poco más y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan.
La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Que caminar me ha dado la posibilidad de darme cuenta que no hay un fin, o sea que no tengo una finalidad en este momento y que esto es tan solo un proceso de todo el camino que me falta por recorrer, ¿sí? Entonces como que siento que es un recorrido eterno, ¿sí? O sea que además no termina ni siquiera con la muerte de uno, sino es un recorrido que va a existir durante muchos y muchos y muchos siglos y miles de años, porque caminar es un poco la tarea que nosotros tenemos aquí en el mundo. Es como un poco deambular, a veces queremos saber a dónde llegar, a veces no es importante saber a dónde estamos llegando, sino también estamos un poco sorprendiéndonos y encontrándonos con eso que nos brinda también la naturaleza. Tomar la pedagogía, más no la educación, como una ruta o un camino, es lo que nos ha ayudado, digamos, a plantear este observatorio artístico regional y a argumentarlo desde las expediciones artísticas. Pero 1 y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque moriste en la guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. No se miren ustedes simplemente como los salvadores de la sociedad. Mírense como lo que la ciencia política les va a dar a ustedes como sujetos sociales, como personas. Eso es de una maravilla que ustedes no logran saber. Ese deleite tan grande que da lograr desentrañar cosas, decir cosas, enfrentarse con otros, en el campo del conocimiento, por supuesto. Entonces yo les diría que es duro. Posiblemente los empleos no vayan a ser los más bien pagados, posiblemente no tengan el estatus social que se merecen y por el que todos peleamos, posiblemente no tengan reconocimientos sociales muy importantes, no les van a dar medallas, no les van a dar muchos premios, o los premios que les den son premios que no le importan sino al que lo da y el que lo recibe. Nosotros nos ubicamos más como un rebelde que quiere cambios sociales, es decir, la definición como el revolucionario clásico no nos queda, no porque no querramos, sino porque en el contexto en el que surgimos, las comunidades indígenas, no es posible esa expectativa. Es decir, el sujeto colectivo lo es también en el proceso revolucionario, y es el que marca las pautas. Esto queremos, esto no queremos, hasta aquí llegamos. El destino es diferente. El revolucionario tiende a convertirse en un político, y el rebelde social no deja de ser un rebelde social, porque un revolucionario se plantea fundamentalmente transformar las cosas desde arriba, no desde abajo, a diferencia del rebelde social. El revolucionario se plantea, vamos a hacer un movimiento de rebeldía, tomo el poder y desde arriba transformo las cosas. Y el rebelde social no, el rebelde social va planteando demandas y desde abajo va transformando. Todo lo que hay de positivo y realmente de avanzada social viene de ideas anarquistas que han ido poco a poco impregnando la sociedad. Es decir, el anarquismo no tan solo no está opacado,
sino que digo más, la lucha contra la guerra, el pacifismo, el antimilitarismo, la desobediencia civil, todo esto son ideas arrancadas de nuestro pasado y de nuestro presente. Y no somos una idealidad estática, porque como dijo Mella, más allá del ideal habrá siempre ideal. Buscaremos siempre fórmulas mejores. No aceptamos los progresos de la ciencia, aceptamos la evolución técnica, lo aceptamos todo, pero a la medida del hombre, y procurando que el hombre se beneficie de ello, no una clase, como es hoy el caso. Era la burguesía moderna que necesitaba educar un nuevo tipo de sujeto, no medieval ni anterior a la modernidad. Y por eso es que era teórica, memorativa y individualista. El niño tenía que repetir, tenía que memorizar. ¿No hemos sufrido todos acaso en la escuela que se dice algo y el niño tiene que saber repetir, pero no crear? Y claro, después no vamos a tener creadores, sino repetidores. Sucursaleros, dice un compañero. No crean cosas, sino ponen una sucursal. Miren qué notable. Puede alguien ser no creador de la Coca-Cola, sino poner una sucursal de Coca-Cola y ser el que pone sucursales en todo el país y llega a ser presidente. Y entonces es un sucursalero y no es un inventor. No hay un afuera de las relaciones coloniales, no hay un afuera de la colonialidad. Es decir, las relaciones coloniales están instaladas de manera muy fáctica también. El Estado moderno latinoamericano es un Estado colonial, ¿sí? Copiado a modelo Estado republicano francés, ¿sí? Hasta los edificios lo son. El Poder Judicial y todo el andamiaje de los códigos penales y demás son una especie de recetas occidentales a ser impuestas en todas las latitudes del mundo, y entonces tú tienes un ordenamiento jurídico que también tiene un carácter colonial. Tú tienes una forma de concebir el conocimiento en las universidades que también tiene un carácter colonial. De que el anarquismo estaba opacado, que parecía que desaparecía casi como idealidad a la moda, como idealidad que apareciese en el primer plano de la actualidad social y política. Yo quería decir que, desde luego, el error más grande en que se podría incurrir es en creer que el anarquismo es una idea estática, un dogma. No lo es ni lo ha sido jamás. El anarquismo no va a surgir así por generación espontánea ni por una revolución que se imponga por medio de un acto de fuerza, de una dictadura. El anarquismo tiene que surgir impregnando la sociedad. Y el anarquismo lo está impregnando. Hay una serie de ideas anarquistas que se han vuelto ya de uso común. Hoy día se practica el amor libre como no se había practicado nunca. Son mayoría las parejas que se ponen a vivir juntos y que cuando hay hijos legalizan o no legalizan la unión. La desobediencia civil propagada por Thoreau, pues es uno de los procedimientos de lucha actual, pacífica, si queréis, pero que viene también del anarquismo. La lucha contra la demografía galopante, traducida en los métodos anticoncepcionales y en la práctica del aborto o la autorización para practicarlo, ¿de dónde viene sino de nosotros? Un compañero nuestro llamado Bulfi pasó años en presidio por haber escrito un folleto titulado Huelga de vientres a principios de siglo. Es decir, hay una serie de ideas anarquistas que están impregnando la sociedad, que no saben que son anarquistas, pero que lo son. A través de la investigación se hace esa ruptura y la universidad crea cosas que más tarde el mercado reconoce que tiene que llamar, tiene que tocar esa puerta porque ahí le están resolviendo problemas. Pero no puede ser al revés. No es el mercado el que dicta
lo que debe hacer la universidad. Es la universidad la que plantea horizontes de futuro, que en un futuro el mismo mercado tendrá que acceder a ella. Eso ha pasado con la ciencia, siempre, históricamente, ¿sí? Y si usted mira la historia de las ciencias naturales, la mayor parte de las técnicas que luego se aplicaron en la industrialización, por ejemplo, ya estaban descubiertas, ya estaban dichas por la ciencia, y después el mercado accedió a ellas y desarrolló cosas. O sea, el mercado es un subordinado. El mercado no puede ser lo que dirija la norma de la universidad. Entonces, cuando a uno le dicen en la universidad que la universidad está comprometida con el conocimiento, esa es una frase muy bonita, pero a la hora del té es el conocimiento lo que está comprometido con el mercado. Y la universidad no logra como romper eso y entender esa verdad tan simple. Es tan simple, es tan sencilla. Es que no es ningún misterio. Pero eso es un elemento fundamental. Mientras nosotros sigamos dependiendo del mercado, vamos a quedarnos repitiendo y respondiendo a algo que, entre otras cosas, las respuestas del mercado responden a las necesidades de alguna parte de la población, a la parte más rica y estable de la sociedad. Y la otra parte, ¿y dónde está? ¿Y quién está respondiendo por la cantidad de personas que se mueven en este mundo y que son invisibles, que no se están viendo? Entonces, sí, respondemos a los empresarios, respondemos a la industria, respondemos al gobierno, respondemos a los partidos, respondemos, pero bueno, ¿y la otra parte de la sociedad, que es la mayoritaria, dónde está? ¿Quién está preocupada por ella? ¿Quién está saliendo a plantear cosas novedosas en términos de la solución de problemas? ¿Quién está deshaciendo los lugares comunes para que la gente entienda que no es por ahí? ¿Dónde está? ¿Quién está respondiendo por ella? Nunca se ha visto tanta concentración de la riqueza. Nunca se ha visto tanta desigualdad en un mundo que tiene tantos recursos y tenemos tantas posibilidades. Creo y tengo confianza que el hombre es capaz de construir sociedades infinitamente mejor si tiene el coraje de mirar el rumbo de las sociedades más viejas que están en el fondo de la historia de la humanidad. No para volver al hombre de las cavernas, sino para aprender la generosidad que nos implica la defensa de la vida, para entender esto. Para entender lo elemental, lo más simple. Para ser felices necesitamos la vida de los otros. Los individuos solos somos nada. Los individuos dependemos de la sociedad, y la marcha de la sociedad es lo que nos permite enriquecer y mejorar permanentemente nuestra vida. Por lo tanto, la causa colectiva hay que levantarla, y en esta historia y en este momento eso tiene un nombre. En esta América Latina, la lucha por acercarnos, la lucha por integrarnos, la lucha por recrear una cultura que respete la diversidad, pero que exprese ese nosotros profundo y oculto que viene de la conformación de nuestra propia historia. Podemos y debemos, pero será posible si hay voluntad política, si hay compromiso, y a los jóvenes, si quieren vivir felices, levanten una idea en la que creer, vivan para servirle a esa idea, no se dejen esclavizar por el mercado. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr, y los latinoamericanos tenemos que ser
por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana, un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia, un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra. Denle en contenido la existencia, porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar, y así sucesivamente, crónicamente, hasta el fin de vuestros días, hasta que un día los huesos no se levanten y adiós, no queda de ti ni el recuerdo ni el aliento. La irreverencia de mirarse en el espejo y comprometerse con la realidad. Para eso se puede ser joven, viejo, mediano. No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos. No, hay que dividirlo en dos sectores, los que se comprometen y los que no se comprometen. Y comprometerse es abrazarse a una causa. Cada vez estoy más firmemente convencido de que en el fondo hay dos grandes maneras diferentes de ver qué es el anarquismo. No estoy hablando ahora de la discusión sobre el anarcocomunismo y el anarcosindicalismo. Veréis inmediatamente que lo que digo a continuación discurre por un camino distinto. La primera percepción entiende que el anarquismo es una formulación doctrinal que vio la luz a finales del siglo XVIII o principios del XIX, que tiene un conjunto de maestros pensadores, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, y que se revelaría a través de un puñado de formulaciones ideológicas vinculadas con la autoorganización, la autogestión, la democracia directa o el apoyo mutuo. La segunda percepción considera, en cambio, que el anarquismo existe desde que el ser humano adquirió una dimensión social, de tal manera que configuraría una de las corrientes principales de manifestación de la acción social del ser humano, de tal suerte que es perfectamente legítimo describir como anarquistas a campesinos chinos de hace 2500 años, a herejes en Europa medieval o a determinadas manifestaciones de los pueblos originarios en América Latina. Esta discusión creo que tiene un relieve singular si colocamos la mirada en lo que voy a llamar los anarquismos de los países del sur. Me explico. Si analizamos el derrotero del anarquismo en Brasil, en Uruguay, en Argentina o en Chile, inmediatamente descubriremos que esos dos anarquismos estaban allí presentes. El primero llegó de la mano de emigrantes procedentes ante todo de la Europa mediterránea, de la península ibérica, de Italia, también de Francia, de Alemania, que trasladaron las ideas anarquistas a los países que acabo de mencionar. Pero al mismo tiempo había un efluvio libertario vinculado en muchas ocasiones, no en todas, con la organización tradicional de las comunidades originarias, que desde tiempo inmemorial se habían articulado desde bases autogestionarias de democracia y de acción directa y de apoyo mutuo. La relación entre estos dos anarquismos fue comúnmente tensa, os lo voy a decir con mayor claridad. El primer anarquismo, el doctrinal, prácticamente no se percató de la existencia del segundo, o si se percató, mostró conciencia de su existencia a través de un discurso meramente anticolonial, de rechazo de la colonización que arbitraban las grandes potencias del norte, pero no de comprensión de que en muchos casos había una realidad genuinamente libertaria en la base de esas comunidades originarias. Esto que os cuento ahora tiene alguna relación con una pregunta que antes saqué a colación con otro propósito, esa pregunta que decía:
Bueno, las ideas anarquistas son muy respetables y muy bonitas, pero a mí me gustaría que me digas cuándo han sido aplicadas en la historia de manera consistente y prolongada. La respuesta convencional es la que formulé antes. Los soviets en Rusia, los consejos obreros en Alemania o en Hungría, las colectivizaciones durante la Guerra Civil Española. Pues yo me temo que es una respuesta parcial y poco inteligente. Me parece que la respuesta correcta dirá: la mayoría de las sociedades humanas desde tiempo inmemorial se han organizado de manera libertaria, hasta el punto de que, sé que lo que digo es una exageración y una provocación, lo que parece excepcional es el mundo del capital, del Estado y de la sociedad patriarcal. Ya sé que el argumento es demasiado fuerte y que dibuja una realidad un poco idílica que a buen seguro esconde otras realidades más profundas. Bueno, tengo yo la impresión de que algo de lo que ha llegado en los últimos años desde Chiapas o desde el Kurdistán guarda una estrecha relación con esta discusión. Cómo en países del sur emergen propuestas libertarias que, pese a lo que se diga tantas veces, no beben de una lectura ideológica de Bakunin, de Kropotkin o de Malatesta, sino de una organización espontánea de las gentes que han mantenido las prácticas libertarias al margen de códigos ideológicos o doctrinales. Acabo. Creo yo que en realidad el término que he utilizado en varias oportunidades en los últimos minutos para describir esto, el anarquismo de los países del sur, es en sí mismo un poco equívoco. ¿Por qué? Porque tengo la sospecha, no la certeza, de que en realidad muchos campesinos andaluces de finales del siglo XIX, que normalmente describimos como anarquistas, no lo eran porque hubiesen leído a Bakunin o a Kropotkin. Lo eran espontáneamente, en virtud de su percepción autónoma de la realidad. Como creo yo que muchos de los libertarios rusos, fundamentalmente, es cierto, en la corriente anarcocomunista, se ajustaban también a esta descripción que estoy haciendo. No eran anarquistas doctrinales, eran gentes que reflejaban el ascendiente de prácticas sociales muy anteriores al siglo XIX, y que revelaban el compromiso material, real, vivencial, con la práctica de la autogestión, de la acción y de la democracia directas, del apoyo mutuo. Porque me parece, como ideal utópico, en este momento no realizable, me parece mucho más hermoso que ningún otro. Yo respeto enormemente la autoridad moral de los maestros, de los que saben, de los que nos pueden guiar de verdad, que son poquísimos. Pero el que un señor pueda mandarme a mí por fuerza, eso me resisto a aceptarlo. Isto me disse novamente que há que partir, há que saber partir do nível onde o educando está, ou os educandos estão. Este é um nível cultural, ideológico, e por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, ele tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e respeitar-te. Eu tenho que respeitar tus sonhos, respeitar tus medos. Mas eu devo também tocar em tus medos, como o psicoterapeuta hace, às vezes, o psicanalista. La otra cuestión, por ejemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica a lo que eu chamei de educação bancária. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será
manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.